Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:31, vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Lo que vamos a ver hoy día, como les dije la semana pasada, corresponde a genealogías. Vamos a hablar un poco de algunas mutaciones, no de todos los tipos de mutaciones, porque parte de estas mutaciones las vamos a ver en el plan electivo, pero vamos a hablar específicamente de las mutaciones numéricas, alteraciones numéricas en el número de cromosomas. Y también vamos a repasar un poquitito de clonación. Entonces, lo primero que tenemos que revisar corresponde a las genealogías, o también conocidos como pedigrí, ¿cierto? Que son una esquematización, o se utilizan para esquematizar las relaciones de parentesco entre diferentes individuos dentro de una familia. Y gracias a este tipo de esquematización se puede determinar la forma en que se heredan ciertos caracteres dentro de un grupo familiar. Existe cierta simbología que es importante que recuerden. Por ejemplo, los círculos corresponden a mujer, el cuadrado al hombre. Si cualquiera de estas dos figuras aparecen sombreadas, ¿cierto?, rellenadas con un color, corresponde a la presencia de la característica, tanto en mujer como en hombre. Si aparece a la mitad o también puede ser con un círculo en el centro, corresponde a un gen que está siendo portado pero no es expresado por la mujer o por el hombre. Si hablamos de una pareja, como aparece el circulito unido a través de una línea por el centro con un cuadrado, y para demostrar una familia, ¿cierto?, podemos ver arriba, tenemos la madre, el padre, que están unidos, y de ellos sale una siguiente generación que corresponde a 2 hijas en este caso. Ahora, las generaciones se van a numerar, ¿cierto?, como aparece aquí, con números romanos, y con los números arábigos, 1, 2, 3, se identifica el individuo de cada generación. De esta forma son las preguntas en la PSU. Se pregunta habitualmente por la generación y por un individuo en específico para identificar el tipo de herencia o el genotipo o el fenotipo. Vamos a encontrar 4 tipos de herencia principalmente relacionadas con el mismo contenido que vimos la semana pasada. Además, vamos a hablar de los genes holándricos y también de la herencia mitocondrial, que también se puede distinguir a través de un pedigrí o genealogía. Cuando hablamos de una herencia autosómica dominante, es importante que recuerden el concepto de autosómico. Autosómico tiene que ver con toda la herencia que es ligada o que se encuentra en los cromosomas autosómicos, que en la especie humana corresponden a los cromosomas desde el par 1 al par 22. El otro tipo de herencia corresponde a la herencia ligada al sexo, que son los genes que se heredan a partir del cromosoma X. Cuando hablamos de herencia dominante, además, ¿cierto?, como aparece acá, siempre vamos a estar hablando de una característica que, estando presente, se va a expresar siempre. Por ejemplo, podemos ver en esta genealogía que tiene 4 generaciones, ¿cierto? En el primer caso tenemos un individuo sano o que no presenta la condición, que es el cuadrado, y la mujer en este caso presenta la condición.
Gracias a eso vamos a tener en la segunda generación la misma característica que se va a expresar. En ese caso podemos ver que el individuo 1 es igual al padre, ¿cierto? El individuo 4 y el individuo 9 son iguales al padre, lo que significa que en este caso tendrían un genotipo de tipo homocigoto recesivo. Mientras que el resto, los que sí están afectados, eso quiere decir las figuras sombreadas, van a ser individuos que pueden tener la característica de forma, en su genotipo, de forma homocigota dominante o incluso de forma heterocigota. Entonces, para nosotros identificar este tipo, esta genealogía como una herencia autosómica dominante, debemos fijarnos primero en la cantidad de hombres y mujeres que presentan la característica, ¿cierto? Si la presentan en una proporción similar, por ejemplo, 5 mujeres y 6 hombres, o 4 mujeres y 3 hombres, podemos hablar de una herencia autosómica, a diferencia de la herencia ligada al sexo, que va a presentar una mayor predominancia en las mujeres o en los hombres, dependiendo de si esta es dominante o recesiva. En este caso podemos ver que tenemos la misma o más o menos la misma proporción de hombres y mujeres que presentan la enfermedad. Por ejemplo, tenemos 8 mujeres afectadas en la genealogía completa, mientras que tenemos 6 hombres afectados en la genealogía completa. Por lo tanto, es prácticamente el 50 y 50%. Para poder afirmar que esta herencia es dominante y no recesiva, debemos fijarnos en que se presenta en todas las generaciones, que no se salta ninguna generación, por lo tanto siempre está presente. En el caso del ser humano, como aparece en los esquemitas ahí al lado, un carácter dominante que se hereda de forma autosómica es el color de ojos marrón, ¿cierto? Café. También el pelo rizado y la oreja con lóbulo, que es la oreja con esta cosita de acá abajo separada del resto del mentón, de la mejilla. Esas características se heredan de esta manera, por lo tanto, si tenemos uno de los padres tiene la característica, sus hijos la van a heredar y sus nietos también la van a presentar de forma explícita en su fenotipo. La herencia autosómica recesiva, a diferencia de la anterior, si ustedes se fijan, sí se salta generaciones. En la generación número 1, no tenemos presencia de este fenotipo, pero en el número 2 podemos observar que tenemos portadores, lo que significa que alguno de los individuos de la primera generación tiene también el gen y es portador. En la generación número 3 tampoco se hace explícita en el fenotipo la característica, pero en la generación número 4 tenemos un individuo, que es el número 4, que presenta este fenotipo recesivo. También es importante que se fijen que tenemos 4 mujeres que portan esta característica genética y tenemos también 4 individuos masculinos que la presentan. Por esa razón podemos nosotros inferir que es una herencia de tipo autosómica recesiva. Entonces, recapitulando, para identificar una herencia en un pedigrí como autosómica recesiva, primero tenemos que fijarnos en la proporción de hombres y mujeres. Si son más o menos parecidas, es de tipo autosómica. Si se salta generaciones y no aparece en todas las generaciones la enfermedad o la característica, porque siempre lo ligamos a enfermedades, pero tiene que ver con los caracteres, podemos decir que es de tipo recesiva. Me hacen preguntas. Eren, profe, ¿cómo se explicaría que no me parezco a mis papás ni abuelos y no soy adoptado? Se explica solamente a través de la genética, porque se pueden mezclar, se pueden dar múltiples, millones, tipos de mezcla que finalmente terminan siendo un pool, ¿cierto? Una genética diferente. Y eso finalmente no se parece a ninguno de los progenitores. Jorge me pregunta, ¿siempre que haya portadores será autosómica recesiva, profe? No autosómica recesiva, sí recesiva, pero no autosómica,
porque como vamos a ver en 2 diapositivas más, también puede ser ligada al sexo. En el caso de la herencia ligada al sexo recesiva, también las mujeres van a poder tener esta condición de portadora. Gisela, ¿tiene características de tus ancestros? Me imagino que le preguntaba a Eren. Claudia me pregunta, profe, mi abuela no le cerró bien la mollera y a mí me pasó lo mismo. ¿Eso es de herencia igual? Sí, puede ser de herencia porque tiene que ver con una articulación. Recordemos que la mollera, para los que no lo saben, es la articulación que separa el hueso frontal del hueso parietal en el cráneo. Por lo tanto, ese huesito se tiene que soldar más o menos después de los 6 años, se empieza a cerrar de forma correcta, que es hasta cuando crece el encéfalo, y eso también puede deberse a una herencia. Constanza, si es portador siempre es recesiva, pero puede ser autosómica o sexual. Exacto, tal y como preguntaba Jorge Opaso, Constanza le acaba de contestar. Karen, profe, en la generación 3 se han casado parientes. ¿O qué significa la doble línea entre 3 y 4 de la generación 3? Exacto, en la generación 3 tenemos una unión que es dentro de la misma familia, es entre primos, ¿cierto? Lo que significa que tenemos una relación dentro de la misma familia y por lo tanto los genes podríamos decir que son redundantes. Es más sencillo que aparezcan las características recesivas en una familia si es que tenemos uniones que están dentro de los integrantes de esa misma familia, porque tienen materiales genéticos o constituciones genéticas similares. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se mantienen las razas de los animales, por ejemplo, si se cruzan animales de la misma raza, se mantiene la raza, ¿cierto? Pero se va disminuyendo su éxito genético, se va disminuyendo la cantidad de genes que tienen esos individuos. Me pregunta Morrocotudo, los adoptados y los cambios de bebé en clínica se salen del pattern. Sí, podríamos decir que sí. Entonces, seguimos. Caracteres recesivos en la especie humana. Ojos claros, que pueden ser celestes o verdes, son recesivos. También el pelo liso y la oreja sin lóbulos. Si se fijan en la imagen, la oreja no tiene esta cosita acá abajo colgando, ¿sí? Herencia ligada al cromosoma X dominante. Habitualmente se habla de la herencia ligada al cromosoma X, pero recesiva porque tiene que ver con enfermedades bastante importantes, como el daltonismo y como la hemofilia. Pero también existe la herencia ligada al cromosoma X dominante y en este caso tenemos que fijarnos en la cantidad en la proporción de hijas e hijos que presentan la característica. Si se fijan, en este tipo de herencia es mucho más frecuente que las mujeres presenten la característica a que los hombres presenten la característica. En este caso tenemos 6 mujeres y 3 hombres. Por lo tanto, la cantidad de hombres es la mitad de la cantidad de mujeres y eso nos permite afirmar que es una herencia de tipo ligada al sexo o ligada al cromosoma X. Mientras que tenemos que fijarnos en si se presenta en todas las generaciones. Si se presenta en todas las generaciones, podemos afirmar entonces que es dominante. Nicolás pregunta, hola profe, perdón por la interrupción, he estado viendo cada uno de los videos y me gustaría saber cuándo pasan materia de electivo. La materia de electivo la vamos a ver luego de terminar con el eje que estamos viendo ahora, que es organismo y ambiente. Estamos viendo la parte de genética, luego tenemos que ver la parte de ecología. Terminando con eso, empezamos con el electivo, me imagino yo que por septiembre, no más que eso. Claudia, ¿pueden ser herencias físicas y también enfermedades, como por ejemplo epilepsia? En mi familia y generación ha sucedido eso. Depende, porque no podemos olvidar que toda la genética se relaciona con el ambiente desencadenando afecciones o desencadenando ciertas características. No siempre todo es hereditario. Tenemos que pensar que cuando una condición es hereditaria, uno nace con esa condición y no es posible curarla. Cuando se presenta
dentro de la misma familia una condición, pero sin nacer con ella, es porque hay una predisposición a tener la misma afección, pero no por eso es hereditario genética. Ahora, en la siguiente vamos a hablar de enfermedades que son verdaderamente genéticas y hereditarias, que corresponden al daltonismo y a la hemofilia. Pero, por ejemplo, desarrollar diabetes porque mi familia tiene diabetes, eso es una predisposición. Yo puedo finalmente no desarrollar diabetes si es que mantengo mi ambiente de forma adecuada para no sufrirla. Me preguntan, ¿en la última generación hay más hombres afectados? En la última generación sí, hay 2 hombres afectados, pero eso hace relación a que la mujer que tenemos en la tercera generación quizás es, en este caso se dio la posibilidad de que tuviera una mayor influencia su cromosoma X afectado en los hijos varones, porque esa mujer, para haber tenido una hija y un hijo sanos o sin la característica, tiene que ser su genotipo de tipo heterocigoto. Por lo tanto, se calcula el número de individuos, pero de la genealogía completa, no solamente por generación. Para eso se hace toda la genealogía, para seguir una característica en particular dentro de toda una familia, no solamente dentro de una generación. Ítalo, ¿cómo se dice cuando no es dominante pero está presente? Si no es dominante pero está presente es recesivo y en ese caso sería un individuo portador como lo habíamos visto en este caso, ¿cierto? El individuo 2 de la generación 2 es un individuo portador. Está presente el gen, pero como no es dominante sino que recesivo, al estar en estado heterocigoto se esconde y no se muestra. La herencia ligada al cromosoma X recesiva. Fíjense que acá tenemos la característica de que, esta característica, valga la redundancia, se salta generaciones. Y además se presenta más en hombres que en mujeres. En este caso tenemos 3 mujeres pero que son portadoras. Eso quiere decir que no presentan la característica. Mientras que tenemos 2 hombres que sí la presentan. Por lo tanto, vemos que la frecuencia es mayor en hombres, lo que significa que es ligada al cromosoma X. Y si se salta generaciones, porque en la primera generación y en la tercera generación no hay individuos afectados por la característica, lo que significa que es de tipo recesiva. Esto hace referencia principalmente a que las mujeres tienen una doble copia del cromosoma X, por lo tanto, si una está afectada, la otra, al no estar afectada, tapa esta característica y no expresa la característica en su fenotipo. Pero sí la puede traspasar a sus hijos varones. Y los hijos varones ustedes deben recordar que son XY. Por lo tanto, tienen la posibilidad de presentar solo una copia del cromosoma X. Si ese cromosoma X tiene el gen recesivo, se va a expresar porque el cromosoma Y no tiene su parte homóloga con ese cromosoma. Y al no tener un homólogo, no puede tapar esta característica que es recesiva. Eso provoca finalmente que se exprese siempre. Recordemos que en el hombre hablamos de una condición hemicigota, porque tiene la mitad solamente de los genes alelos debido a que el cromosoma X no tiene el homólogo en el cromosoma Y. La herencia holándrica que me preguntaban algunos la semana pasada se va a presentar solamente en hombres. Esto debido a que se encuentra en la porción no homóloga o en la porción que es solamente del cromosoma Y. Por lo tanto, se va a presentar siempre y cuando el padre tenga la característica, la va a heredar a todos sus hijos varones. Ninguna hija va a recibir estos genes porque no reciben el cromosoma Y, sino que reciben el cromosoma X. Entonces, en este caso ustedes pueden ver que todos los hombres de la generación tienen la característica. Y en la generación 3, una de las hijas de la familia tiene familia con un hombre que también tiene la afección
Por esa razón, sus hijos van a presentar la característica. Si ese hombre hubiese sido normal, los hijos varones no hubiesen presentado la característica. Karen me pregunta, ¿entonces la herencia holándrica podría llamarse herencia ligada al cromosoma Y? Sí, de hecho eso es, ligada al cromosoma Y, pero a la región no homóloga del cromosoma Y se le denomina región holándrica. Por eso se le denomina herencia de tipo holándrica. Otra pregunta que me hacían la semana pasada, la herencia mitocondrial. En este caso, si tenemos la mujer afectada, sus hijos siempre van a heredar la característica. Entonces, fíjense acá, tenemos en la primera generación una mujer afectada, por lo tanto, sus hijos, sean hombres o mujeres, van a tener la característica. Y en el caso de sus hijas mujeres, van a heredar la característica a todos sus hijos, como se puede observar en la generación número 4. Mientras que en la parte más a la derecha, ¿cierto? Ustedes pueden ver que tenemos un hombre en la generación 3 que tiene la característica por herencia mitocondrial, tiene su familia con una mujer que no presenta la característica y sus hijos, por supuesto, que no heredan esas características porque, como ustedes saben, las mitocondrias que posee finalmente un individuo provienen del ovocito en la fecundación. El espermatozoide no aporta con mitocondrias durante la fecundación, por lo tanto, las mitocondrias siempre tienen el ADN que proviene desde la madre. Por esa razón también se dice que los hijos tienen más ADN de la madre que ADN del padre, porque si sumamos la cantidad de ADN que tiene cada mitocondria, es bastante más. Rengar pregunta, ¿aquí hay clases de química? Sí, hay clases de química. Usted tiene que mirar aquí abajito y aparecen los horarios. Jennifer, profe, ¿como extracromosómico? La verdad es que más que extracromosómico es extra genotípico, porque no se considera dentro del genotipo cuando hablamos de un individuo. Siempre se habla de los genes que se encuentran dentro del ADN en el núcleo en una célula eucarionte. No hablamos de los genes que se encuentran fuera, como por ejemplo en las mitocondrias. Pero sí, podríamos hablar de ADN extracromosómico. Karen, ¿qué expresa el ADN mitocondrial? ¿Es diferente al del ADN nuclear? Por supuesto, el ADN nuclear controla todas las características de la célula. El ADN mitocondrial controla las características de la mitocondria, que tiene que ver con proteínas que se van a sintetizar exclusivamente para ella, no para el resto. Mutaciones. Como ya les dije, hay varios tipos de mutaciones, ¿cierto? Nosotros nos vamos a enfocar solamente en las cromosómicas, porque las génicas tienen que ver con la parte de la mención, que la vamos a ver más adelante. Entonces, cualquier mutación podemos considerarla como un cambio en la información genética que va a ocurrir producto de alguna alteración en los genes, en los cromosomas o en el cariotipo. Entonces, las génicas son aquellas que producen alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen dentro del genoma. Eso es bastante más pequeñito, por lo tanto, no lo vemos ahora. Ahora estamos hablando de mutaciones cromosómicas y de mutaciones cariotípicas. En el segundo tipo, mutaciones cromosómicas estructurales, hablamos principalmente de los cambios en la estructura interna de un cromosoma. Cuando un cromosoma pierde una parte o pierde un brazo completo, o también puede ser, se separa, se segrega de forma equivocada o errónea durante la mitosis y la meiosis. Las mutaciones cromosómicas numéricas, que tienen que ver con la alteración del número completo en el cariotipo. Deben recordar que nosotros como seres humanos tenemos 46 cromosomas, lo que incluye 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Si algo de eso se ve afectado, por ejemplo, tenemos 47 cromosomas, hablamos de una mutación cromosómica numérica o genómica, que tiene que ver con la falta de todo un cromosoma o con la adición de un cromosoma completo.
Como ustedes ya saben, los genes se encuentran dentro de los cromosomas y no son pocos los genes que están en cada cromosoma de nuestra especie. Por lo tanto, tenerlos 3 veces o tenerlos una sola vez altera bastante todo lo que tiene que ver con la genética en el ser humano. Por ejemplo, en el caso de las mutaciones cromosómicas estructurales, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la deleción. Ustedes pueden fijarse acá arriba que es la pérdida de un segmento completo del cromosoma, pero el cromosoma sigue existiendo. No es que el cromosoma no se encuentre o que esté más veces una copia de él dentro del genoma. Es la pérdida de un trozo, por lo tanto se pierde esa información. La duplicación, donde dentro del mismo cromosoma vemos 2 veces los mismos genes. Eso es la repetición, pero solo de algunos genes, lo que puede provocar cierta sintomatología, ciertos signos dentro de ese individuo. La inversión, que es principalmente el cambio en la posición de la secuencia de la información dentro del cromosoma. Si se fijan, aquí tenemos en el primer cromosoma los genes D, E, F, G, H, I, pero una inversión provoca que se cambien de lugar. ¿Esto qué puede provocar? Si decimos no hay pérdida de genes y tampoco hay adición de genes, pero esto puede provocar que al unirse los cromosomas homólogos, el de la madre y el del padre, si uno de estos tiene este tipo de mutación, no se va a poder acoplar de forma adecuada a su cromosoma homólogo, porque los genes alelos tienen que quedar uno al lado del otro, porque por algo coinciden en su locus, que es la ubicación de cada gen. La mutación cromosómica estructural de la translocación tiene que ver con los cambios de posición en la información dentro de los cromosomas, ¿cierto? Y esto ocurre en cromosomas no homólogos. Fíjense que tenemos los genes A, B, C hasta el I, y en el otro cromosoma que no es homólogo, no tiene las mismas características genéticas, tenemos desde el cromosoma 1 al cromosoma 7. Si entre estos dos se intercambia información, hablamos de translocación. Si bien es cierto, va a estar la misma cantidad de genes dentro de este ADN, dentro de este núcleo de la célula, pero va a estar en cromosomas distintos y se puede provocar lo mismo que les mencioné en el anterior, donde al unirse con el cromosoma homólogo, este cromosoma, por ejemplo, se va a unir a su homólogo y no va a reconocer los genes de abajo, desde el H hasta el I, porque se acopló a él o se intercambió los genes 5, 6 y 7. Y eso puede provocar dificultades al momento de aparear los cromosomas homólogos durante la fecundación. Otra más corresponde a la inserción, donde, si se fijan, se incorpora la información desde otro cromosoma, pero no siendo homólogos. En este caso no estamos, fíjense bien en el dibujito, aquí se intercambiaban los trozos. En el otro caso, un cromosoma pierde parte de sus genes y lo traspasa a otro cromosoma que no es homólogo. Por lo tanto, los genes van a estar en cualquier parte, menos donde deben estar cuando se acoplen con su homólogo. En este caso, vuelvo a insistir, son cromosomas no homólogos. Cada una de esas mutaciones estructurales tiene diferente impacto dependiendo de los genes que se cambian. Porque si estos genes se cambian o se agregan a otro cromosoma o se duplican o más aún desaparecen, ¿cierto? Como lo dijimos en la primera mutación, va a faltar información o la información va a estar desordenada. Y para poder fabricar proteínas después para formar el fenotipo, necesariamente los genes deben estar en su ubicación. Por lo tanto, dependiendo del tipo de gen del que estemos hablando, va a ser mayor o menor el impacto. Incluso puede que tengamos muchas mutaciones. Recuerden que la mutación es la fuente principal de evolución y hay muchas mutaciones que no se hacen evidentes. Las mutaciones cromosómicas numéricas, como ya les mencioné, hace referencia primero a la duplicación o triplicación de todo el genoma, ¿cierto? Que es, por ejemplo, una euploidía,
es el aumento o la reducción en el número total de cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Si tuviéramos una euploidía, estos 46 se duplicarían y quedaríamos en 92. Eso significa una euploidía. Y para pensar en el impacto que podría tener una mutación como esta, debemos pensar en los otros tipos, las aneuploidías, donde hay mutaciones cromosómicas numéricas, pero el aumento o reducción corresponde a un par de cromosomas, a lo más a 2 pares de cromosomas. Y pensándolo, tenemos por ejemplo los individuos que tienen la trisomía del cromosoma 21, que se conoce como síndrome de Down, que todos estos individuos tienen características fenotípicas más o menos similares. Tienen el tabique nasal de cierta forma, las palmas de las manos también las tienen de cierta forma. Eso hace referencia a que tienen características parecidas debido a estas características genéticas dentro de, por ejemplo, en este caso particular, en la triplicación del cromosoma 21. Cuando hablamos de otras trisomías, por ejemplo, la trisomía del cromosoma 13 o del cromosoma 18, van a existir otros síndromes con otras sintomatologías. Va a depender del tipo de gen que está triplicado o que está ausente en la sobrevivencia de estos individuos. Por ejemplo, un individuo con síndrome de Down tiene una posibilidad de sobrevivencia mayor que un individuo con trisomía del cromosoma 13, que corresponde al síndrome de Patau. Eso nos puede permitir a nosotros inferir que los genes que se encuentran en el cromosoma 13 son mucho más significativos en el desarrollo que los que se encuentran en el cromosoma 21. Entonces, retomando, la euploidía corresponde al aumento o reducción, pero en el número total de cromosomas de una especie. Esto se da habitualmente en plantas, en organismos vegetales, podemos habitualmente encontrar estas condiciones genéticas. Mientras que las aneuploidías corresponden al aumento o reducción de cromosomas, pero en casos específicos. Esto habitualmente ocurre cuando hay una no disyunción o cuando hay errores en la segregación de los cromosomas durante la formación de los gametos, específicamente en el ovocito, no en los espermatozoides. Ustedes deben recordar que el ovocito es una célula con la que nacemos las mujeres. Estos ovocitos se van seleccionando, maduran una vez al mes algunos, no todos, por lo tanto van acumulando años y tiempo. Cuando pasa mucho tiempo, estos cromosomas no se separan o puede caber la posibilidad de que no se separen de forma correcta y generen finalmente una trisomía o una monosomía. Por ejemplo, también esto ocurre en los cromosomas sexuales. Tenemos el cariotipo normal, ¿cierto? En una mujer, XX, cariotipo normal en un hombre, XY. Una mujer con síndrome de Turner, por ejemplo, va a tener una monosomía en sus cromosomas sexuales. Va a tener solo una copia del cromosoma X y este no va a tener su homólogo. No va a tener ni otro cromosoma X ni el cromosoma Y. Por lo tanto, se expresa este cromosoma X, pero no con la suficiente potencia. Por lo tanto, podemos identificar individuos, como aparece al lado derecho, individuos que van a ser de sexo femenino, género femenino, pero que no van a tener la posibilidad de desarrollar características sexuales secundarias en la pubertad ni en la adultez. Mientras podemos observar otro individuo, ¿cierto?, con el síndrome de Klinefelter, con cariotipo XXY, que va a expresar características masculinas, ¿cierto? Va a tener género masculino porque tiene presente el cromosoma Y, y al tener presente el cromosoma Y se desencadenan todas las características masculinas. Por lo tanto, un individuo con síndrome de Klinefelter va a tener características físicas masculinas, ¿cierto? Caracteres sexuales primarios masculinos, pero durante la pubertad va a tener la posibilidad de desarrollar, en realidad no la posibilidad, no es que lo decida, va a desarrollar características sexuales secundarias más parecidas a las femeninas. Por ejemplo,
puede desarrollar ginecomastia, que corresponde a un crecimiento de las glándulas mamarias, incluso pueden producir leche. Y además, tampoco se va a desarrollar por completo de forma masculina. La clonación, como último tema, corresponde a la multiplicación de uno o varios individuos a partir del núcleo de una célula somática, que siempre tenemos que recordar que la célula somática es diploide. Todas las células somáticas son diploides. Por lo tanto, el núcleo que tiene esta célula contiene toda la información genética necesaria para desarrollar a un individuo completo. Lo que ocurre con el tema de la clonación es que esta célula somática, como ya está diferenciada, no es posible estimularla para que produzca un individuo completo. Por lo tanto, lo único que sirve de esta célula es su núcleo, que debe ser trasladado a una célula especializada en la reproducción. Y esta célula corresponde a un ovocito. Entonces se toma este núcleo, ¿cierto? De la oveja A se tomó una célula. De esa célula se tomó el núcleo de otra oveja de fenotipo distinto, por supuesto, para poder identificar la diferencia. De un individuo oveja B se obtuvo una célula óvulo. Ese óvulo se le eliminó el núcleo y se insertó el núcleo de la célula diploide de la oveja A en su interior. Se estimuló, por supuesto, su desarrollo y un ovocito tiene la característica metabólica que en su interior puede desarrollar o puede desencadenar, mejor dicho, todo un proceso de división celular cuando detecta que en su interior hay un núcleo diploide. Esa es una característica sumamente importante en el ovocito, lo que permite la clonación. Se implanta luego en otra oveja, ¿cierto? Diferente de la oveja A y de la oveja B, y finalmente nació la oveja Dolly, que fue la primera clonación de un ser, la primera clonación dirigida, ¿cierto? Pensando en clonar a un individuo, porque anteriormente se hicieron otros experimentos, por ejemplo, con, creo que los tengo aquí, exacto, otros experimentos que vamos a ver ahora. Lo que se obtuvo, por supuesto, fue una oveja idéntica a la oveja A. No se parecía a la oveja B y tampoco se parecía a la oveja C. Por lo tanto, se logra concluir que el material genético que se encontraba en la célula somática tiene toda la información para formar un individuo completo. Esto lo hizo en un principio Hammerling, ¿cierto? En el 1960, donde él, experimentando con organismos unicelulares, pudo determinar que la información para las características físicas se originan o están almacenadas dentro del núcleo, porque él, al trabajar con estas algas unicelulares que se pueden ver a simple vista, él logró determinar que al intercambiar el núcleo que se encuentra ahí en el pie de esta alga unicelular, al intercambiar este núcleo, cambiaban también las características físicas externas de esta alga. Él logró concluir y logró demostrar que el ADN que está dentro del núcleo comandaba todas las características físicas de un individuo. Esto quiere decir que comandaba todo su fenotipo. Asimismo, tenemos otro científico, ¿cierto? John Gurdon, que intentó replicar esto en individuos que fueran pluricelulares, porque si pensamos, esta alga es unicelular, por lo tanto, las características podían depender del núcleo o podían depender del citoplasma que se encuentra dentro. En el caso de un individuo pluricelular, era necesario realizar el mismo procedimiento que se realizó posteriormente con Dolly, que es eliminar el núcleo de un ovocito, utilizar este ovocito como receptáculo de una célula, del núcleo de una célula diploide, de cualquier tipo, de cualquier lugar que sea una célula somática. Y finalmente él también logró demostrar que una rana adulta, en el caso del anfibio que él utilizó, que esta rana adulta tenía las características fenotípicas y genéticas, por supuesto, de el donador del núcleo
somático. Lo prometido es deuda. La clase pasada me pidieron que revisáramos, así que traje los cuadritos hechos para que revisemos las preguntas de la clase anterior. Luis Fernando me pregunta, ¿y por qué ese cigoto artificial da origen a un nuevo individuo? Porque no es un cigoto artificial, estamos hablando de material orgánico completamente natural. No es artificial, el núcleo es natural, la célula es natural, por esa razón da origen a un nuevo individuo. Me dice, me refiero a hacer las veces del gameto masculino. No es que, me devolveré, no es que al intercambiar el núcleo estemos simulando el gameto masculino. Lo que hace el gameto masculino cuando hablamos de un ovocito es complementar el material genético que ya trae el ovocito, que trae la mitad. En este caso lo que se hace es intercambiar un núcleo haploide, que tiene la mitad de la información, por uno diploide, que ya en algún momento se conformó por la unión de un ovocito y un espermatozoide. Por lo tanto, no hay una simulación del gameto masculino. Sasmosau me pregunta, o sea que basta con poner una célula diploide para que se desarrolle el feto, ¿no hace falta el gameto masculino? Exacto, esa es la razón. Por esa razón, la oveja Dolly, ¿cierto?, es un clon de la oveja A, porque ella donó el núcleo, es toda su información genética. La oveja A sí fue producida a través de una fecundación normal, pero en este caso, en la clonación no haría falta el gameto masculino. Karen, ¿por qué no le puso un núcleo de una célula sexual? Porque al ponerle el núcleo de una célula sexual no se asegura la clonación. Pensemos que aquí lo que quería era tomar la información de esta oveja y transformarla en otro individuo que sea idéntico a esta oveja. Si hubiese tomado el ADN o el núcleo de una célula gamética, simplemente hubiese sido una fecundación más y no una clonación. Morrocotudo, entonces no importa de dónde sea el núcleo, tanto célula madre como célula totalmente diferenciada sirve para clonar. No, porque una célula madre, por ejemplo el óvulo, el ovocito es una célula madre. Es considerado como una célula madre por su composición metabólica interna. No necesariamente tiene que ser una célula embrionaria. En este caso se probó con un ovocito. Hoy en día se sabe que es mucho más factible que a partir de células embrionarias, o sea, después de la fecundación, tomar esa célula y a esa célula sacarle el núcleo. Y a esa célula insertarle otro núcleo. Por esa razón no es ético todavía, en el caso del ser humano, utilizar la clonación, porque deberían o tendrían que desarmar un embrión ya fecundado para insertar una célula para poder clonarla. Pero al mismo tiempo estarían eliminando otro conjunto de células que es considerado un ser vivo. Una célula totalmente diferenciada sirve para tomar el núcleo, ¿cierto? Porque el núcleo es diploide y tiene toda la información genética. Aunque yo tomara una célula, por ejemplo, una neurona, yo sé que la neurona tiene una estructura que está totalmente adaptada y diferenciada, tanto así que no se puede reproducir, pero su núcleo tiene la potencialidad genética de producir a todo un individuo, siempre y cuando se ponga en la célula que corresponde. Y en este caso sería una célula embrionaria o célula madre, como dice Morrocotudo. Jocelyn me pregunta, profe, ¿una mutación puede ser tanto en el ADN como en el ARN? No, siempre hablamos de ADN. El ARN es una molécula que se fabrica a partir del ADN, por lo tanto, no hablamos del ARN como mutación. Siempre hablamos de genes o cromosomas. Jorge Opaso, ¿qué representa la oveja B? Esta oveja representa la célula de la cual se toma el ovocito, de la cual se toma la célula que tiene la potencialidad reproductiva. Entonces, revisemos lo que vimos en la clase anterior. Habíamos dicho que al realizar un cruzamiento entre plantas de la misma especie, de flores blancas con plantas de flores rojas,
se obtiene un 100% de descendencia de flores rosadas. ¿Qué porcentaje de flores rosadas y no rosadas se obtiene de la descendencia al cruzar flores rosadas entre sí? Entonces, acá abajo tenemos el cuadro de Punnett, ¿cierto? Donde tenemos una planta de flor rosada y arriba otra planta de flor rosada. En este caso, el cruzamiento nos da como resultado el 50% de flores rosadas, ¿cierto? El cuadrante 2 y el 3, y 50% de flores no rosadas, que serían las flores rojas del cuadrante 1 y las flores, las flores blancas del cuadrante 1 y las flores rojas del cuadrante 4. Eso para que refresquen un poco la memoria. En este caso, en el cruzamiento del genotipo AA, RH mayúscula, RH minúscula, con el genotipo BO, RH mayúscula, RH mayúscula, la descendencia será de los grupos sanguíneos. Y habíamos dicho que siempre iba a ser RH positivo, fuera del grupo A, B o que fuera, porque ambos individuos en su genotipo tienen RH positivo. Y si bien el RH negativo también está presente en el primer individuo, ese RH negativo no va a ser evidente porque es recesivo. Por lo tanto, habíamos dicho que el individuo podía ser del grupo A, del grupo AB. No había otra posibilidad. A o AB, RH positivo, que era la respuesta B. En este caso, el caballo palomino es un híbrido de color dorado. Se sabe que un par de alelos codominantes de 1 y de 2 están implicados en la herencia de este color. El genotipo homocigoto para el alelo D1 es el color castaño rojizo y el color cremello, que es casi blanco, lo determina el genotipo homocigoto para el alelo D2. ¿Cuál es o son las proporciones fenotípicas de caballos palominos y no palominos respectivamente al cruzar palominos entre sí? Entonces nos dice que los palominos son los que tienen las dos características, ¿cierto? Este individuo y el individuo de arriba serían dos palominos entre sí. Y nos pregunta cuál sería la proporción fenotípica de palominos y no palominos. Si nos fijamos, en el cuadrante 2 y 3 tenemos individuos de fenotipo palomino, mientras que en el cuadrante 1 y 4 tenemos individuos de fenotipo no palomino. Por lo tanto, sería 1 es a 1, 50% y 50%. Avísenme si estamos yendo muy rápido, porque nos falta la ejercitación todavía. En una familia con 4 hijos, el padre es del grupo B, la madre del grupo A y los hijos son A, B y O. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? Habíamos dicho que los padres debían ser B0, ¿cierto? Heterocigoto, y la madre debía ser A0 heterocigoto, para poder tener toda la gama de grupos sanguíneos posibles. En el caso de una pareja entre una mujer portadora de daltonismo y un hombre normal, es correcto que A. Todas las hijas serán portadoras. B. Las hijas expresarán la enfermedad. C. Solo los hijos varones tienen la posibilidad de expresar la enfermedad. D. La enfermedad en los varones solo se expresa en condiciones homocigota recesiva. Y E. Los varones solo expresan la enfermedad en condición homocigota dominante. Aquí podemos ver lo que ocurre entre un hombre normal, ¿cierto? La D mayúscula nos indica que no tiene la afección, mientras la D minúscula nos indica la afección, porque el daltonismo es ligada al sexo, pero recesiva. Por lo tanto, cuando una madre es portadora y el hombre es normal, solo existe la posibilidad de que la mitad de los hijos varones tenga la enfermedad. Las hijas van a ser portadoras o normales, mientras que los hijos, la mitad de ellos va a presentar sí o sí esta enfermedad porque recibe la X de la madre. En la hemofilia, aquí habíamos dicho que teníamos una mujer normal no portadora, tiene hijos con un hombre hemofílico, ¿cierto? Hombre hemofílico, mujer normal no portadora. Su descendencia será, si se fijan, solo las hijas tienen la posibilidad de ser
totalmente portadoras, mientras que los hijos van a ser todos normales porque reciben la X de la madre. Jorge, hay que aprenderse, profe, ¿cuáles son los rasgos recesivo y dominante? ¿O lo dice en la PSU? Va a depender porque el daltonismo y la hemofilia habitualmente salen preguntados en la PSU. Eso tiene que saber sí o sí que son recesivos. El albinismo también es recesivo, pero es autosómica, no es ligada al sexo. El resto solamente pregunta generalidades, no les pregunta por cada rasgo en particular. Listo. Entonces, ahora sí vamos con los ejercicios. Pregunta número 1. La figura indica la transmisión de un carácter, individuos en negro, en una familia. Los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo. De esta genealogía se puede afirmar que 1. Se trata de un carácter dominante. 2. Se trata de un carácter recesivo. 3. El genotipo más probable de los hombres de la primera generación es homocigoto dominante. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3 o 2 y 3? Perfecto, la respuesta correcta es A. 1. Se trata de un carácter dominante. Luis, no es ligado al sexo porque tenemos 3 mujeres y 3 hombres afectados. No es un carácter recesivo, por lo tanto no podía ser 2. Y el genotipo más probable de la primera generación es homocigoto dominante. Difícilmente porque, por ejemplo, en la generación 1, el individuo 2, que está afectado, que es un hombre, tendría todos sus hijos afectados si es que fuera homocigoto dominante. Por esa razón es solo 1. 2. En una familia se observa una condición provocada por herencia mitocondrial. ¿Cuál de las siguientes genealogías es la mejor que representa tal situación? Ahí ustedes ven los dibujitos. Herencia mitocondrial. Ya, 1. ¿Alguien más? 2, 3, 4, 5. Perfecto. La respuesta correcta es D, ¿cierto? En esta, la mujer afectada tiene solo hijos afectados. En los demás no coincide. El B podría haber sido que se pensara, pero no porque el hijo varón no presenta la característica. 3. A continuación se presentan 3 genealogías para la herencia de un mismo carácter en la especie humana. En relación a las figuras, ¿qué tipo de herencia se está representando? 1. Autosómica dominante. 2. Autosómica recesiva. 3. Dominante ligada a X. ¿Cuál de estas es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1 y 3? Perfecto, la respuesta correcta es B, solo 2, autosómica recesiva. Si bien la tercera figura puede confundir un poco porque hay más individuos, pero eso es porque el individuo principal, el padre, está afectado. Por lo tanto, al mirar las primeras 2 figuras, ustedes pueden identificar que se salta las generaciones porque aparece recién en la segunda generación. Súper bien. 4. En el siguiente árbol genealógico, los cuadros negros representan a personas afectadas de hemofilia. Ahí tiene que haber habido un fallo con mi PowerPoint. Personas afectadas de hemofilia, enfermedad determinada por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Si la mujer 2 tuviese 2 hijos varones, ¿cuál sería la probabilidad de que ninguno sea hemofílico? ¿Sí? Aquí alguien me preguntaba si en la PSU aparecía qué tipo de herencia era. A veces sí aparece, como en este caso, cuando se desea que usted calcule. Ahí sí dicen qué tipo de herencia es. En este caso nos dice que la hemofilia es una herencia de tipo recesiva ligada al cromosoma X. Y nos pregunta por la mujer de la generación 2, la número 2, que tiene un hijo con hemofilia. ¿Cuál sería la probabilidad de que ninguno de sus 2 hijos varones fuera hemofílico? Ya tengo varias respuestas.
una ayudita. Recuerden que cada uno de los individuos descendientes tiene, se calcula la probabilidad de forma independiente. En cada embarazo se calcula de forma independiente. En ese caso, claro, sería una madre portadora. Si la madre es portadora, porque es la única forma en que este hijo tenga la enfermedad, lo que significa que si esa madre es portadora, la mitad de sus hijos tendría hemofilia y la otra mitad no. Pero si hablamos de 2 hijos, esas probabilidades se multiplican y se hace tal y como lo hizo Melanie, que es 1/4. ¿Cierto? Por cada hijo es la mitad de la probabilidad de que no sea hemofílico. Por lo tanto, de 2 hijos es el doble, 1/4. ¿Sí? Más o menos. Para que lo revisan después y hagan el ejercicio. Se calcula para los 2 hijos varones. Si tiene un hijo varón, ese hijo varón tiene 50% de probabilidades de no tener hemofilia. Y un segundo hijo varón tiene las mismas 50% de probabilidades. La próxima clase voy a traer el cuadrito. 5. A partir de la siguiente genealogía se puede deducir que el individuo 1 de la tercera generación puede tener genotipo heterocigoto, hemicigoto recesivo, homocigoto recesivo, homocigoto dominante, hemicigoto dominante. ¿Cuál es la correcta? Franco, las probabilidades se multiplican. Por cada uno de los hijos existe un medio de probabilidad de que tenga hemofilia o no tenga hemofilia. Cuando tenemos 2 hijos se multiplican, por lo tanto es 1/4. Si habláramos de 3 hijos, se multiplica también. ¿Cuál de estas es la correcta? El individuo 1 de la tercera generación es homocigoto recesivo, C. ¿Sí? Porque se demuestra que la herencia es de tipo autosómica dominante, por lo tanto, se expresa en estado heterocigoto. Si el individuo 3 es una mujer sin la afección, entonces es homocigoto recesivo. Le damos la bienvenida a la Universidad Mayor que nos acompaña con su pregunta de desafío. 6. Los cromosomas sexuales de la hembra son XX y los del macho son XY. Según las leyes de Mendel, ¿qué probabilidad existe de que el descendiente del cruzamiento de 2 individuos portadores de esos cromosomas sea macho o hembra? A. 75XX, 25XY, B. 25XX y 75XY, C. 60XX y 40XY, D. 50XX, 50XY y E. 40XX y 60XY. Anduvo saltándose ese XY de la E a la B. Tengo 4, perfecto. La respuesta correcta es D, ¿cierto? Siempre en cada embarazo existe un 50% de probabilidad de que un individuo sea macho o sea hembra. Le damos las gracias a la Universidad Mayor con su pregunta de desafío. 7. En el ser humano el esmalte marrón de los dientes se hereda como un rasgo dominante ligado al cromosoma X. Un hombre con esmalte marrón tiene hijos con una mujer de dientes normales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al fenotipo de la descendencia? 1. Las hijas no tienen los dientes marrones. 2. Ninguno de los hijos tiene dientes marrones. 3. Todas las hijas tienen dientes marrones. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2 o solo 2 y 3? La respuesta correcta es la E. 2 y 3. Ninguno de los hijos tiene los dientes marrones y todas las hijas tienen dientes marrones. Cuando habla de hijos, recuerden que nos está hablando de ligado al cromosoma X. Por lo tanto, hijos en el sentido de hijos varones, no de hijos en general. Aquí está el porqué. Nos dice que la herencia es un rasgo dominante ligado al cromosoma X. Por lo tanto, si el padre tiene los dientes marrones es porque tiene el gen M mayúscula en su
cromosoma X, mientras que nos dice que la madre con la que tiene estos hijos no tiene los dientes marrones. Por lo tanto, en el cruzamiento podemos ver que todas las hijas, el 100% de las hijas, va a presentar esta característica, mientras que los hijos, ninguno va a presentar esta característica. ¿Sí? ¿Quedó clarito? 8. Los machos de la especie de mariposa Abraxas glossularia tienen en un solo tipo de gameto para determinar el sexo. En cambio, las hembras poseen dos. Con respecto a esta especie se puede señalar que 1. La hembra es el sexo heterogamético. 2. El macho es el sexo heterogamético. 3. El macho es el que determina el sexo de la descendencia. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 3 o solo 2 y 3? Felipe, prometo dejar más tiempo para hacer el cruzamiento la próxima vez. Franco, pensé que hijos se refería a hombres y mujeres. Eso es habitualmente cuando no hablamos de herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo debemos hacer la diferencia entre si es hijo o si es hija. La respuesta correcta a esta pregunta es la A, solo uno. La hembra es el sexo heterogamético. ¿Sí? Nos dice que las hembras poseen dos cromosomas para determinar el sexo. Por esa razón, la hembra es el sexo heterogamético y no el macho. El macho es homogamético. 9. Tanto la hipertricosis, enfermedad caracterizada por el exceso de vellosidad en el pabellón auricular, como la ictiosis, enfermedad caracterizada por la acumulación excesiva de escamas en la capa superior de la piel, son enfermedades genéticas. La primera es holándrica y la segunda puede ser recesiva ligada al cromosoma X. Un hombre con hipertricosis se casa con una mujer normal, cuyo padre presenta ictiosis. Con respecto al fenotipo de la descendencia, se puede señalar que A. Todas las hijas tienen ictiosis. B. La mitad de las hijas tienen hipertricosis y la otra mitad son normales. C. Todos los varones tienen hipertricosis. D. La mitad de los varones tienen hipertricosis y la otra mitad son normales. E. Todos los hijos e hijas tienen ictiosis e hipertricosis. Tienen 30 segundos para hacer el cruzamiento. En este caso, son cromosomas sexuales, pero un gen se encuentra en el cromosoma Y y el otro se encuentra en el cromosoma X. Emanuel me pregunta, ¿entra mucha genética? Entra bastante genética. Mucho más que célula, mucho más que hormonas, entra bastante genética. La respuesta correcta, porque ya me la contestaron varios, es la C. Todos los varones tienen hipertricosis. Me imagino que no hicieron el cruzamiento, pero ahí está. Nos dice que el padre, déjenme encontrarlo, se cruza un hombre con hipertricosis, ¿cierto? En el cuadro de la derecha, un hombre con hipertricosis y que no tiene ictiosis, pero se casa con una mujer normal cuyo padre, que va a ser este de acá, tiene ictiosis, por lo tanto ella es portadora para la ictiosis. Entonces, en el cuadro de la derecha se cruza un padre que tiene hipertricosis, ¿cierto? Que es la H, con una mujer portadora de la ictiosis. ¿Cómo va a ser la descendencia? Fíjense que tenemos mujeres normales, el 50% de las hijas en el cuadro de la derecha es portadora de ictiosis, pero los hijos vamos a tener un 50% de hijos que tengan hipertricosis y el otro 50% va a tener ictiosis y también va a tener hipertricosis, va a tener ambas cosas. Eso quiere decir que va a tener la enfermedad por la acumulación excesiva de escamas y además va a tener exceso de vellosidad en el pabellón auricular. Sacó el premiado. Estaba en lo correcto, es la C. Todos los varones tienen hipertricosis. Dudas. Un segundo para dudas, porque siempre nos estamos pasando. Se vuelve demasiado entretenido. ¿Alguna duda que haya quedado?
No hay preguntas, parece. Aquí se nos borró lo que vamos a ver en la próxima clase. Melanie, ¿cómo era el tema de la monosomía? Es cuando en vez de tener 3 cromosomas, tenemos uno solo de cada par. Por ejemplo, en el síndrome de Turner, donde en vez de tener los 2 cromosomas normales, XX o XY, existe uno solo que es el X. Karen, ¿las enfermedades de mutaciones cromosómicas las va a pasar en electivo? Sí, ahí vamos a hablar de mutaciones genéticas. Luis, ¿cómo es que se transmite? El síndrome de Down no se transmite. Lo que ocurre es que durante la gametogénesis del ovocito no se separan los cromosomas de forma adecuada y por esa razón queda el cromosoma extra en el ovocito. Felipe, ¿es necesario saberse las aneuploidías de memoria? No, porque habitualmente preguntan por cariotipo y el cariotipo es el esquema de cada uno de los cromosomas. Karen, ¿hay otro tipo de monosomía aparte del síndrome de Turner? El que se utiliza siempre es ese, porque no hay mucha bibliografía respecto de otros. Recuerda que no todos llegan a término, no todas las trisomías o monosomías terminan en un nacimiento. Depende de la complejidad de los genes. Jocelyn, ¿una mutación siempre altera la estructura de una proteína? No, no siempre, pero eso lo vamos a ver en la mención. Entonces, aquí se me borró lo que vamos a ver en la próxima clase, así que les inventaré. La próxima clase ya vamos a empezar con el tema de organismo y ambiente, que es el último tema del plan común, para que lo tengan en cuenta los que después quieren ver la parte del electivo, que ya vamos a empezar yo creo que en un mes o en un mes y medio más. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy, pero muy bien. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.